Este vídeo va a contener todos los spoilers del mundo, os voy a contar la película entera. Barbie sucede en Barbilandia, un mágico reino en el que todas las Barbies y todos los Kenes del mundo viven juntos en armonía. Los Kenes no son muy listos, así que todas las decisiones las toman las Barbies. La sociedad es próspera y todo el mundo está bastante contento. Hasta que nuestra protagonista, Barbie estereotípica, se vuelve consciente de su propia mortalidad. Ya no me esperaba yo un giro de este tipo, tampoco, tan pronto en la película, pero bueno, aquí estamos. Esta epifanía desencadena una serie de pequeños cambios que no son muy importantes, pero dan mal rollo, porque no tienen sentido. Barbie se va a duchar y el agua está fría, y ya no tiene los pies de puntillas, ¿sabes? Las Barbies que tienen los pies de puntillas, pues ahora tienen los pies planos y le duelen los pies cuando se pone tacón. Por esta razón, Barbie va a ver a Barbie Rara. Y Barbie Rara le explica que si le están pasando todas estas cosas es porque la niña que juega con ella no está bien y tiene que ir al mundo de los humanos a encontrarla y solucionar el problema juntas. Así que Barbie se va al mundo humano acompañada por Ken, que se acopla de Strangis en el último momento. En Barbilandia la idea generalizada es que el mundo humano está liderado por mujeres, igual que Barbilandia, y que es básicamente una utopía y todo va bien. Pero cuando Barbie y Ken llegan a Los Ángeles, que es el punto de entrada al mundo humano desde Barbilandia, y lo primero que se encuentran es gente riéndose de ellos porque van vestidos distinto, y tíos asquerosos gritándole ordinarieces a Barbie, queda claro que esa utopía es una mentira, y también queda clara la primera lectura de la película. Las mujeres son mejores que los hombres. Esta interpretación yo la veo bastante clara. En Barbilandia todos los líderes son mujeres y hay playa todos los días y fiesta todas las noches. Y en el mundo humano todos los líderes hasta hace como 5 minutos han sido hombres y esto es un agujero en el que ser una mujer es una pesadilla y todo el mundo tiene ansiedad todo el rato. Así que esta lectura no tiene mucho que analizar. Y bueno, pues tampoco le voy a decir a Greta que no tenga razón, pero yo que sé, me esperaba algo un poco más elaborado. Pero no pasa nada porque todavía hay película por delante. Barbie encuentra a sus humanas, que son una madre y una hija. Y por razones que no recuerdo, las tres se van a Barbilandia. Barbie está emocionadísima por contarles a las humanas cómo funciona todo, lo contento que está todo el mundo. Pero cuando llegan a Barbilandia, ven que Ken, que por cierto ha abandonado a Barbie a la primera de cambio por pura falta de interés en nada que no sea él mismo. Menudo pieza. Bueno, pues Ken ha vuelto a Barbilandia sin Barbie para contarles a todos los Kenes lo mucho que mola vivir en un patriarcado. Los Kenes han cambiado el nombre de Barbilandia por Kenlandia, han ocupado las casas de las Barbies y las han sometido a todas a una especie de hipnosis que las tiene a todas sirviendo chupitos en minifalda y renunciando a todas sus aspiraciones. Cuando las humanas ven el percal y ven que Ken ha ocupado la casa de Barbie, Gloria, que es la madre de las dos humanas, le pregunta a Barbie, pero ¿y antes dónde dormía Ken? Y Barbie responde, pues no lo sé. Y esto me lleva a ver una segunda lectura de esta película. Ser un opresor es increíblemente fácil cuando tienes poder. Una buena película no tiene diálogo de relleno. Y esta conversación está ahí para que seamos conscientes de que el liderazgo de las Barbies parece perfecto porque lo estamos viendo desde el punto de vista de las Barbies, no de los Kenes. Las aspiraciones de los Kenes antes de que se hicieran con el poder consistían en gustarles a sus respectivas Barbies y poco más. No se sabe muy bien qué hacen con su tiempo cuando Barbie no está presente y se les considera bastante claramente ciudadanos de segunda clase, hasta el punto de que parece ser no tienen dónde dormir. Aquí yo interpreto que oprimir es un acto pasivo, no activo, y que si como líder no te sales del camino para ver si todo el mundo está bien todo el rato, entonces no eres un buen líder. Lo que quiere decir que las Barbies en realidad no eran buenas líderes. Pero la película continúa y hay una lectura final más elaborada, así que sigamos. Las Barbies trazan un plan para recuperar Barbilandia, cosa que tampoco es muy complicada porque las Barbies son gente de recursos y los Kenes no. Y obviamente se hacen con el poder de vuelta muy deprisa. Una vez las Barbies han recuperado el poder, tienen la oportunidad de volver a cómo era todo antes, pero se dan cuenta de que no han estado tratando a los Kenes como se merecen y de que la vida en Barbilandia no permite ningún tipo de crecimiento personal y eso no es bueno para nadie y tampoco es sostenible a largo plazo. La cosa termina con Barbilandia aboliendo la ley no escrita de que Barbie y Ken tienen que ser novios, se da a entender que van a trabajar en llegar a una sociedad más equitativa y Barbie pide ser convertida en humana porque la complejidad de sus ideas y de sus sentimientos no cabe en un sitio sencillo como Barbilandia. Y de todo esto obtenemos la tercera lectura, que es entiendo a donde quería llegar la directora con esta película y que tiene varios puntos. Punto número 1. Una sociedad que favorece a un subgrupo de la población es mala para todo el mundo, incluyendo al grupo en el poder. Lo que quiere decir, el patriarcado que tenemos los humanos es malo para los hombres. No es muy intuitivo, pero es verdad. Punto número 2. Los hombres pueden dejar de ser un despropósito como grupo demográfico si se les da la oportunidad y si toman la decisión de ser mejores personas. Punto número 3. Las mujeres tienen fallos como líderes, pero tienen una capacidad mucho mayor que los hombres de corregir cuando las cosas van mal. Y su forma de opresión es menos violenta y menos malintencionada. O sea, la primera lectura, pero con matiz. Esta lectura yo la veo clara también, porque las Barbies, en cuanto se dan cuenta de que los Kenes no están bien, enseguida se cuestionan
cuestionan sus métodos y ven que hay que cambiar cosas. Mientras que en el mundo humano, modificar una sociedad que ha sido creada por hombres para hombres está costando una barbaridad. Y cuando crees que está todo encarrilado, pasa algo que te recuerda que esto es un desastre todavía. Una lectura alternativa, que es menos probable pero igual de lógica o más, es que la ausencia de violencia en Barbilandia no viene de las mujeres liderando, sino de la ausencia de sexo como concepto. El tedio y el peligro constante que supone ser una mujer viene principalmente de que los hombres suelen ser superiores en fuerza física, pero sobre todo de que son socializados desde pequeños para pensar que cuanto más obsesionados estén con el sexo, más hombres son. Sin sexo como concepto, el mundo sería mucho más aburrido, pero increíblemente más seguro y más feliz para todo el mundo, incluidos los hombres. Y luego esta peli tiene otro millón de cosas de las que hablar en las que no voy a entrar mucho porque estaríamos aquí toda la semana. Como por ejemplo Barbie entendiendo que la belleza no está ligada a la juventud porque nadie la ha convencido de lo contrario. O Alan como representación de los hombres inteligentes y feministas a los que les da igual quién gestione el cotarro mientras la cosa funcione y que flipan todo el rato con lo brutos y lo difíciles que son los hombres en general. O la película incluyendo estereotipos retrógrados para simplificar el argumento y centrarse solo en la idea principal, como hablar solo de niñas jugando con Barbies, no de niños, o que la división de género sea binaria, pero incluyendo una Barbie trans, porque eso no es una distracción, porque las mujeres trans son simplemente mujeres. En fin, que Greta Gerwig ha construido un producto que se ha convertido instantáneamente en un referente cinematográfico y del feminismo, y que además sirve de test para ver si tu novio es un tío normal o si harías bien en dejarlo abandonado en medio del bosque. Ved Barbie varias veces si podéis, aunque solo sea para entender Oppenheimer